Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. En estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando, pues ahora nos toca arreglarnos nosotros mismos, las que estamos acostumbradas a Calogero, por ejemplo, yo, acostumbrada a que me arregle siempre, pues tengo que acudir a los conocimientos que nos está dando Calogero a través de sus redes sociales. Tienes que seguir a los expertos en sus redes sociales en estos momentos en que no podemos verlos personalmente. Así que sigue a Calogero Tramonte en sus redes sociales, que son tu red. Ahí está dando unos tips para el cuidado que debemos tener de nuestro cabello en la casa mientras pasa esta circunstancia. Bien, regresamos con Agárrate y hay un tema que está preocupándonos a todos, además de el lógico, que es el de la salud. El tema de la economía, porque por primera vez, y lo he dicho en varias oportunidades, estamos uniformados a nivel mundial con un solo tema que ocupa todo el ámbito noticioso, informativo, pero además el de la vida de todos los seres humanos. Yo no recuerdo, y creo que, y lo he dicho en varias oportunidades también, no hay ninguna persona que esté viva en este momento que pueda decir yo viví esto anteriormente, ¿no? Con nosotros está vía Skype desde Madrid Boris Ackerman, economista. Ustedes lo han conocido también a través de nuestro programa, en varias oportunidades lo hemos entrevistado. Gracias, Boris, por atendernos. Gracias, Patricia. Un placer conversar contigo aquí en el centro de los acontecimientos, si se quiere. Primero lo obvio, ¿cómo está esa cuarentena? Bueno, porque ustedes están en el centro de donde el coronavirus se ha presentado, uno de los centros donde se ha presentado más rudo, y creo que donde ha habido un poco más de irresponsabilidad ciudadana, Boris, ¿no? A ver, es complicado. Aquí el 8 de marzo hubo una marcha previa que fue aparentemente lo que disparó todo. No solamente fue la marcha, sino que con la excusa de la marcha se permitieron 2 partidos de fútbol, se permitieron muchas actividades públicas y eso generó la multiplicación del virus. Acuérdate que es un virus muy peligroso por el tema del contagio. Hay una etapa en la cual la persona es asintomática, pero todavía puede contagiar al resto de su entorno y eso es lo que lo ha hecho también tan grande, tan múltiple la infección. Monstruoso, yo creo que esto es una cosa monstruosa. Y aparte hay que tomar en cuenta que la irresponsabilidad del régimen totalitario chino, que al comienzo de la epidemia trató de tapar la realidad, inclusive hay el caso de un médico o un enfermero, no se sabe exactamente cuál es la historia, pero el tipo murió y además casi lo meten preso al inicio por haber denunciado, por haber mencionado la enfermedad, y había un festival que había que tapar. Bueno, pero más o menos lo que ha pasado en Venezuela también ha sido así. Patricia, todas las grandes tragedias en la historia de la humanidad han sido tratando de uniformar a la gente y tratando de sustituir a la capacidad técnica, a la capacidad de pensamiento del ser humano por ideologías, por ideologías que lo que buscan es uniformar y poner a todo el mundo a pensar igual. Entonces, una de las cosas que yo admiro de ti y de tu programa es precisamente que eres crítica, y yo creo que en la vida la gente crítica es la gente que consigue el progreso. La ciencia no se ha desarrollado precisamente por seguir y por repetir lo de los otros, se ha desarrollado por cuestionar. Por buscar otros caminos, por buscar caminos distintos a los que ya están explorados, ¿no? Eso es lo grande, o sea,
el abordar las cosas con otro punto de vista, y ese es el crecimiento del ser humano. El crecimiento del ser humano no se da por repetir religiosamente lo que se ha dicho antes, sino por cuestionar. Boris, la economía desde lo más cotidiano, digamos, que es la casa, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar los servicios? ¿Cómo voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Hasta lo que significa la economía de las grandes naciones como Estados Unidos, etcétera. Va a seguir siendo la economía tal como la conocemos después de que pase todo esto que parece que va a durar meses. Esto, cuando uno dice cuarentena, uno dice, bueno, en 40 días esto está listo. Mentira, esto va a durar meses. Ya lo ha dicho incluso Donald Trump, lo ha tenido que reconocer. ¿Esto lo vamos a ver, o sea, lo que conocemos como economía, o esto se va a resetear la economía en el mundo? Bueno, un reseteo total no va a haber. Yo sí que creo que van a haber, quizás no sea tan en el corto plazo, sí va a haber eventualmente una recuperación, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente y las características de la crisis. El Producto Interno Bruto, que es la forma que tienen los países de medir, es la suma de todas las transacciones económicas que se realizan en un país durante un año. ¿Y qué va a pasar durante los próximos 2 o 3 meses? Ese número de transacciones económicas simplemente no van a ocurrir. Por ejemplo, el que tú ibas a un peluquero y le pagabas 15, 20, 30 dólares al peluquero por un servicio, eso no va a pasar. Entonces, eso es dinero, eso es trabajo que desaparece. Ahora, ¿de qué va a vivir el peluquero mientras tanto? ¿Y de qué van a tener ingresos toda la gente que queda fuera del sistema mientras tanto? Bueno, el problema es, y lo que buscan los estados es reemplazar esa cantidad de dinero que se deja de negociar con dinero que se genere a manera de préstamo que toman los gobiernos de sus bancos centrales y después los tienen que pagar. A ver, ¿qué pasa? Hay sectores que simplemente durante esta época cierran. Comercio al detalle, transporte, servicios de restauración, restaurantes, bares, hoteles, turismo. Todos esos sectores van a prácticamente cerrar durante 2, 3 meses. Y, por supuesto, eso tiene una incidencia importante sobre el Producto Interno de un país, de cualquier país, inclusive de los países más avanzados. ¿Qué pasa durante ese tiempo? Bueno, son 3 meses sin ingresos, sin que la gente tenga dinero y, por supuesto, esa gente necesita seguir viviendo. Lamentablemente, no hay cultura financiera en la mayoría de las personas. La sociedad nos ha inducido a gastar más de lo que nos entra, a trabajar al día, y muchas de estas personas no van a tener ni siquiera con qué vivir. Entonces, muchos estados, para capear esta situación, este temporal, simplemente le van a intentar dar dinero. No, obviamente no todo el dinero que tenían en sus bolsillos, pero dar una cantidad. Hay escritores, hay gente en las escuelas, sobre todo la escuela keynesiana, que plantea devolverle a la empresa todo el lucro cesante, todo el dinero que dejan de obtener durante estos tiempos, dárselos íntegros. Eso es muy extremo porque eso tiene un costo para la sociedad. Claro. Obviamente en este mundo nada es gratis. Y como nada es gratis, de alguna manera alguien tiene que pagar o va a tener que pagar eso en un futuro. ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, sale obviamente de endeudamiento que practican los gobiernos, que practican los estados, y después lo tiene que pagar el resto de la población. Ahora, hay que hacerse varias preguntas en ese sentido. La primera es, ¿quién recibe y quién paga? Al final, estás de alguna manera distribuyendo en toda la sociedad, colectivizando la pérdida y de alguna forma individualizando los ingresos en las personas que van a ser receptoras de esto. Si fuesen las mismas personas que pierden, sería un juego de suma cero, pero no, hay otros que siguen produciendo, o hay otros que inclusive tienen quizás más necesidades que los que reciben ese lucro cesante. Entonces, de ahí importa mucho la calidad de las políticas, el nivel con que se analicen las subvenciones que se tienen que dar, que esas subvenciones realmente alcancen, y tener una visión equilibrada. Pero hay otro tema, que hay empresas para las cuales el daño puede ser definitivo. Irreversible, sí. Existen en las economías muchas empresas zombies.
¿Qué quiere decir zombies? Que están sobreviviendo por ósmosis, simplemente porque han vivido muchos años y bueno, tienen cierto acceso al crédito, ahora que no son muy productivas. Yo te doy un caso en los Estados Unidos, Sears Kmart. Sears Kmart es una cadena donde la gente entra muy poco. Entra muy poco porque no es competitiva. Aquí en España también hay casos así, de empresas que están fuera de época, que están desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de atractivo, desde el punto de vista de marketing, hoy en día están desfasadas y no tienen chance de salir adelante. Ese tipo de empresas son muy proclives de cerrar. E inclusive sectores completos, en un mundo cambiante, esto puede ser simplemente el golpe de gracia para muchas empresas pequeñas, medianas, para gente que, entre comillas, no es tan eficiente como el resto. Y eso va a ocasionar desempleo y eso va a ocasionar problemas de largo plazo, problemas no coyunturales como los de estos 3 meses, sino estructurales. Entonces, vamos a una recesión larga. La gente dice que, bueno, que tratar de que esto sea una V pequeña, de que el rebote sea rápido. Otros economistas dicen que no, esto más bien se va a parecer una U, y los más pesimistas dicen que esto va a ser una L. Esperemos que no sea una L, que sea una U un poquito más ajustada, sería una visión un poco más realista, pero para eso hay que hacer buenas políticas, hay que pensar en largo plazo, hay que pensar en función de los individuos. Y esto también va a dejar aleccionada a una gran parte de la población, Patricia. Mucha gente va a decir, bueno, yo de ahora en adelante no gasto tanto, yo de ahora en adelante voy a cambiar mis patrones. Y ese parar en el consumo también detiene, ¿verdad?, la demanda, y al detener la demanda, por supuesto, expandes la recesión. Esto se parece a la coyuntura histórica, a la cual más se parece esto, es a la del 29, porque no es una quiebra inmobiliaria como la del 2008, 2009, tampoco es un problema inflacionario como los que ocurrían en los años 70. Entonces se parece mucho a la del 29, porque apareció lo que se llama en ciencia un cisne negro, algo que nadie esperaba, y ese cisne negro ha traído una serie de consecuencias posteriores. El mundo prácticamente en este momento está semi-paralizado. No es que toda la actividad económica se haya detenido, sino que puedes tener caídas durante trimestres que pueden llegar al 30-40% del tamaño de la economía. O sea, el mundo virtual no puede seguir toda la vida. Y bueno, yo, por ejemplo, pienso que este tipo de negocio que vende ropa, que vende accesorios, que vende muebles, yo creo que la gente durante este tiempo va a pensar, ¿para qué necesito yo todo eso, no? Exactamente. Y además hay un problema, que eso tiene un efecto en cadena, porque eso a su vez, la persona que antes vendía los muebles, a lo mejor ya no va a poder viajar, o ya no va a poder pagar por comprar determinados productos que antes consumía en el supermercado, no va a poder pagar el alquiler, y todo eso tiene un efecto concatenado. ¿Qué hacen los estados en estos casos? Bueno, aunque yo no comparto ese punto de vista, la visión keynesiana, Keynes fue un economista que vivió en la primera mitad del siglo XX y cuyo foco era el de ayudar con un Estado gastando dinero para que esa economía saliera adelante, y bueno, eso es lo que va a imperar de ahora en adelante. Este es el paraíso keynesiano. Hay dos economistas, Zuckman y Weiss, que ya han hecho propuestas importantes en ese sentido. Ojo, hay que ser conservador, porque mientras más dinero tú lances a la calle, también más costoso va a ser después para la sociedad levantarse de eso. Costoso, ya sea en inflación. No creo que tengamos inflación en el corto plazo, porque no hay suficiente dinero para comprar los bienes, pero sí costoso en tener que afrontar en el futuro esa deuda que van a generar los estados. España, por ejemplo. Y estos créditos que, por ejemplo, aquí nosotros estamos optando a uno, por cierto, porque se le está dando aquí a los pequeños empresarios créditos creo que con bajos intereses o 0% de interés. Con aval del gobierno. Con aval del gobierno. ¿Tú crees que son convenientes? Que la empresa a su debido momento pues lo cubra, lo pague. El problema es que no queda otra. No es que sea conveniente o inconveniente, es que no queda otra. Si tú vas a dejar de percibir ingresos durante 2 o 3 meses, de algún lugar tienen que venir esos ingresos. Sí. Ahora, eso sí, de ahora en adelante, administrarse muy bien, tener una visión de futuro,
entender muy bien que hay que trabajar inteligentemente, optimizar los gastos, y eso también va a generar menos demanda. O sea, no es un juego fácil de salir. Lo que debería de hacerse es más bien entender que nada es gratuito, que esto va a tener un costo sobre la humanidad y afrontar la vida desde un punto de vista más humano. Salió un artículo en el Times de Londres de uno de los, yo creo uno de los mejores pensadores en la época contemporánea, Yuval Noah Harari. No sé si lo han leído. Yuval plantea que él es el escritor, el autor de Sapiens y de Homo Deus, 21 consejos para el siglo XXI, en su tercer libro. Él plantea que en este momento el mundo tiene que ser colaborativo. Y bueno, se refiere fundamentalmente al sector salud. O sea, si no empiezan a colaborar los países, la reacción fue cerrar fronteras y cada uno tratar de arreglar lo suyo. Y eso quizás es un error, porque al final lo que hay es que compartir el conocimiento y tratar de integrar. Por ejemplo, si hay una buena noticia en Francia o en Inglaterra sobre algún descubrimiento, eso tiene que llevarse al resto del mundo. Los rusos estaban llegando, creo que era hoy, a Italia para ayudar, ¿no? Y está bien, o sea, somos un mundo sobre eso, entonces, ¿qué piensas tú de lo del FMI? La solicitud que le hizo Maduro y que se le negó y que después entonces Guaidó dice, sí, necesitamos esa platica FMI, por favor. A ver, ¿quién va a administrar esa platica? Esa es la pregunta. O sea, ya en Venezuela existe un muy mal historial de manejo de dinero, de manejo doloso del dinero, de manejo opaco del dinero. Creo que por ambas partes. Entonces, yo diría, si se lo van a robar, yo creo que es preferible que no lo tengan. Es muy duro con la población, quizás ese dinero, yo preferiría dárselo a instituciones multilaterales que tengan la posibilidad de desarrollar programas, que se lo den a organizaciones no gubernamentales y que ellos administren la ayuda humanitaria y no dársela a los políticos. Definitivamente, eso es, en buen criollo, Samuro cuidando carne. Ahora claro, bien, si realmente lo solicitaron para ayudar a la población, deberían permitir que entraran las fuerzas internacionales, los organismos internacionales que pueden ayudar, ¿no? Mira, yo creo que hay organismos internacionales con mucha más capacidad logística de repartir comida, de repartir bienes, de administrar salud, que los estados, que un estado totalmente pervertido como el venezolano. Ahora bien, continuando con el tema global, Patricia, y creo que hay que tomar en cuenta lo siguiente, y hay que tener mucho cuidado en este sentido. Al igual que debe haber cooperación en el tema de salud, debería también de haber cooperación en el tema económico, en el sentido de que las medidas tienen que ser coordinadas. Si la Reserva Federal de los Estados Unidos decide hacer una emisión de dinero o decide endeudar al Estado para generar más liquidez y copar los problemas con la demanda, Europa y Asia deberían ir de la mano con esas políticas. ¿Por qué? Porque si no se corre el riesgo de hacer poco competitivos a un país y de hundir a otro. Al igual también los estados deben definir cuáles deben ser las políticas de sectoriales y estratégicas. Yo creo que más que un enfoque macro, y el error es que la crisis del 2008 se atendió desde el punto de vista de macro, se le dio dinero a los banqueros, no se vio el micro, no se vio el ama de casa. Afortunadamente, dada la característica de la crisis, creo que el abordaje, y al haber también agotado la política monetaria, ya no hay forma de inyectar más dinero en el sentido de los intereses ya son cero, ya eso es irracional desde el punto de vista financiero. Entonces vienen las políticas micro, o sea, vamos a atender al pequeño empresario, entender sus necesidades, ayudarlo a hacer un plan de negocio, ayudarlo a optimizar y tratar también de optimizar el uso de recursos mal utilizados. O sea, tienen que venir políticas donde de alguna manera los estados trabajen en coordinación con los pequeños, medianos empresarios para ayudarlos a salir adelante. Eso implica muchos temas de asesoría, muchos temas de ayuda y muchos temas de empatía y de entrar en la sociedad. En países, hay experiencias en países relativamente pobres, pero que han salido adelante de manera relativamente sana,
como es el caso en el de Yunus en Bangladesh. Yunus lo que logró fue bancos pequeños que iban a prestarle a grupos de amas de casa formación de clústeres dentro de sociedades. Bueno, esa tiene que ser la política, tiene que ser más que una política micro que una política macro, porque echarle dinero a la economía a ciegas va a hacer que el dinero termine en manos de los mismos de siempre, de los que tienen poder. Yo quiero recomendar una película, no es una miniserie que está en Netflix, por cierto, que creo que es una de las más vistas ahora, ahorita no recuerdo el nombre, se llama Madame CJ. Se trata de una mujer afroamericana en los años 20 o antes, que hizo un imperio empezando desde lo micro, poniendo a trabajar a las mujeres con un producto que desarrolló, pero desde lo micro, y hizo un gran imperio, ¿no? Y es un caso basado en la vida real. Y creo que tiene que ver con eso que estás diciendo. Es que muchos negocios arrancan desde lo micro. Mira, el caso de cada vez hay más empresarios individuales, porque la dinámica del mundo en los últimos 30 años ha cambiado radicalmente. Ya las empresas grandes contratan muy pocas personas y la mayoría de la gente lo que son subcontratados por esas grandes empresas. Bueno, esos empresarios individuales, en muchos casos, y esto es una palabra que a mí realmente me molesta, porque detrás esconde mucho dolor, que tiene que reinventarse. Me parece un gran eufemismo, muy, muy, muy desagradable, porque es muy fácil que para estos coaches decir, mira, te tienes que reinventar, cuando en realidad lo que hay detrás es una gran necesidad, un gran sufrimiento. Pero sí, obviamente esa gente tiene que aprender. Lamentablemente, otra de las cosas que dice Yuval Noah Harari, a quien recomiendo, es que uno de los problemas del futuro no va a ser la explotación del ser humano, sino va a ser la intrascendencia. Muchas personas simplemente no tienen cabida en el proceso productivo contemporáneo. Entonces necesitamos un mundo más empático, necesitamos un mundo donde esas personas que tienen el conocimiento, que tienen necesidades, traten de insertar. Se habla también de una de las medidas que podría venir después de esta crisis, porque te digo, mucha gente quedaría fuera y por años. Sería la renta básica universal. Hay teorías conspirativas que dicen que esta crisis fue provocada. Yo creo que fue provocada en el sentido de que, a ver, un estado totalitario como el chino cayó la situación inicial. Yo no creo que había ninguna conspiración detrás, pero sí mucha torpeza. Fue otro Chernóbil, pero a lo bestia. Sí. Bueno, Boris, muchísimas gracias. Y creo que vamos a seguir conversando. Un verdadero gusto. Gracias por compartir esto con nosotros. Vamos a ir a un corte y seguimos con Agárrate el regreso. Gracias.